En este caso voy a hacerle un pequeño resumen o una introducción a lo que es la electricidad. El libro empieza a hablar sobre lo que es el señor Charles Coulomb. Él creó una ley, ¿verdad?, donde habla sobre la fuerza de la electricidad o la fuerza estática, ¿no? Habla sobre la constante de electricidad, habla sobre lo que son las cargas. Para que se pueda influenciar un poco lo que es la fuerza, tiene que haber una carga eléctrica 1, una carga eléctrica 2 y ambas separadas por una distancia o un radio como tal. Tenemos una letra E. En su libro hay un pequeño error, ya que esta letra E no tiene que ser cuadrada o plana como tal, sino que tiene que ser curva, porque estamos hablando de lo que es... con esta E estamos hablando de energía y con esta E estamos hablando de campo eléctrico. Entonces son dos cosas diferentes, aunque el libro, creo que fue un error en la imprenta, quedó así una letra E normal. El campo eléctrico es hablar sobre lo que es la fuerza entre una carga eléctrica, es decir, qué tanto influye una fuerza eléctrica en una carga como tal. Y de esta podríamos despejar también para encontrar la fuerza si tuviéramos el campo eléctrico. El campo eléctrico multiplicado por una carga eléctrica nos va a dar la fuerza. Esta fórmula y esta, o mejor dicho, estas tres fórmulas combinadas ya nos darían esta pequeña fórmula que está acá. Es decir, el campo eléctrico es igual que la constante eléctrica multiplicado por una carga eléctrica entre el radio al cuadrado. O sea, esto que está aquí, esta formulita, ¿va?, combinada con esta, solo que una carga se cancela con esta carga. Por eso nos queda esta que está acá. Vamos a ver si la puedo representar un poquito rápido. Constante Q1, Q2 entre el radio al cuadrado. Y acá había una carga. Para que nos quede mejor, quedaría así. Entonces, esta con esta se cancelan. Y entonces nos queda la constante, nos queda una carga y nos queda el radio para encontrar el campo eléctrico. Ahora tenemos esta última fórmula, donde vamos a hablar de lo que es voltaje o potencial eléctrico. Todo dependiendo de en qué punto esté. Si hablamos de un punto específico A, vamos a tener que hacer referencia a la energía potencial que tiene esa estructura entre la carga eléctrica. Si despejamos todo esto en función de las fórmulas anteriores, nos vamos a encontrar que el voltaje es igual que la constante multiplicado por la carga y dividido entre el radio. Tal vez para ahorita sea un poquito muy complejo toda esta información, porque prácticamente no hemos tenido una clase de lo que es electricidad en todo lo que va de su estudio, que es la fórmula de trabajo. El trabajo es la diferencia que existe entre los voltajes multiplicado por una carga eléctrica. El voltaje como tal, entonces, estaría dado por el campo eléctrico multiplicado por la distancia que se pueda obtener en ese momento. O despejando, el campo eléctrico va a ser igual que el voltaje entre la distancia que se encuentre. Una fórmula extra que está ahí en su libro es esta. Una letra C que significaría entonces capacitancia. ¿Okay? Un capacitor o una capacitancia es igual que la carga eléctrica dividida entre el voltaje. Yo quiero sugerirle que tome cada una de estas fórmulas que acabamos de mencionar, ¿ya?, que tome cada una de estas fórmulas y se busque en su libro un ejemplo por cada una de ellas, para que por lo menos tenga una idea de cómo utilizar cada fórmula. ¿Okay? Más adelante vamos a hacer ejemplos de cada uno de ellos, pero sobre todo estos temas se van a explicar mucho mejor en su clase de Física 4. Bien, pasemos a recordar un poco. La unidad de fuerza es Newton y la vamos a abreviar con letra N. La unidad de campo eléctrico son los Newton por Coulomb.
es otra fórmula de fuerza, entonces siempre va a ser Newton. Es la misma de campo eléctrico, Newton entre Coulomb. La ventaja que usted va a tener con estas 4 fórmulas es que ya no podemos despejar más, ya no podemos sacar otra fórmula más, ¿vale? Y de igual manera siempre vamos a usar Newton y siempre vamos a usar Newton por Coulomb. Cuando hablamos de voltaje estaríamos hablando de lo que son voltios, pero en su libro no detalla mucho cuál es la unidad o cuál es la estructura que tienen los voltios, pero sí le explica en un cuadrito por ahí. Joules entre colombios nos da voltios. La cantidad de energía que se necesita para la conducción de un colombio o de una carga eléctrica, eso nos da como resultado voltios y sería la misma que nos va a dar aquí. ¿Okay? Y esa la vamos a abreviar con una letra V. Dicho como dato extraño o curioso, de toda la física, voltaje y voltios es la única unidad que tanto el parámetro de voltaje se abrevia con V y la unidad voltios se abrevia con V también. Trabajo. Esto lo vimos en física 2 parece, ¿sí? El trabajo se abrevia, bueno, la unidad de trabajo por lo general es joules, calorías o kilocalorías. La unidad de trabajo que vamos a usar más acá es la de joules. ¿Cómo abreviamos joules? Pues con una letra J. En esta unidad de voltaje, pues hacemos lo mismo. Son voltios. De hecho, no existe otra unidad en voltaje, simplemente usamos voltios. Tal vez podamos maximizar o minimizar microvoltios o kilovoltios, pero no vamos a cambiar la unidad. Siempre va a ser voltios. Igual aquí, Newton, pleca, colombio, va a ser la misma. Aunque tal vez pueda que su mente pueda expresar esto o pueda estar intentando cambiar la unidad, porque acá sería voltaje entre, bueno, la V de voltios, de voltaje, y la M de metros de distancia. Sería otro tipo de unidad, pero las dos se complementan como tal. En capacitancia acá solamente existe una unidad y es el faradio. Esa lo tenemos en su libro, es la única unidad, faradio. Lógicamente que puede ser microfaradio, nanofaradio, pero nunca vamos a cambiar la unidad.